ANEF Informa, noticias y actualidad del acontecer sindical. Conducen Macarena Pino y Erwin Aymans. Sean todos muy bienvenidos a este noticiero ANEF Informa. Soy Macarena Pino. Muy buenos días, soy Erwin Aymans, este es nuestro noticiario ANEF y aquí van los titulares. Vicepresidenta de Modernización del Estado ANEF realiza balance de encuentros regionales sobre descentralización. MinSal lanza línea telefónica gratuita y 24/7 para apoyar la salud mental y la prevención del suicidio. Presidente Boric se inclina a última hora por Valencia para salvar a Jackson y Ríos. Indultan a Felipe Santana, emblemático preso político de Los Lagos, y otras 12 personas. Ministra Jara se refiere a proyecto de 40 horas laborales. Jornada podría cumplirse de lunes a jueves. Primer femicidio del 2023. Exfuncionario de Carabineros asesinó a su pareja en Osorno. Canciller Antonio Urrejola valora aprobación del convenio 190 de la OIT en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y destaca que va en línea con la política exterior feminista. Plan de fronteras protegidas. Desde el 1 de enero rigen nuevas medidas para viajeros. ISAPRES pierden 57.000 cotizantes en noviembre y FONASA supera al sector privado por la mayor distancia desde 1990. El Jardín de la Resistencia se queda. Metro confirmó que se conservará el lugar como espacio de memoria. Comisión Chilena de Derechos Humanos denuncia ante la ONU que los términos del Acuerdo por Chile vulneran los derechos humanos. Chile restablece el voto obligatorio frente a la crisis de participación electoral. Luego de un recorrido a lo largo del país en el que ya se han cubierto 13 de sus 16 regiones, la vicepresidenta de Modernización del Estado, ANEF, realizó un balance de lo que ha sido este trabajo colaborativo junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, que busca la participación de los trabajadores y trabajadoras públicas respecto al proceso de descentralización. En este sentido, Victoria Escalante destacó en primer lugar el logro de ANEF de recuperar el diálogo con la autoridad. Escuchémoslas, por favor. Anterior fue infructuosa esa relación y no hubo capacidad de poder estar y fuimos omitidos en la ley como espacio de diálogo, instancia como una relación de diálogo que es la que se ha estado instalando ahora. Por otra parte, en cuanto a lo que ha observado en las diferentes regiones, la vicepresidenta ANEF relata que existe un desconocimiento general del proceso en curso y asimismo temores en algunos casos bastante fundados frente a ello. Esto al considerar que aquellos servicios públicos donde no hay estabilidad laboral y por lo tanto cualquier cambio que pueda suceder puede verse como un riesgo de pérdida de trabajo, de funciones o beneficios adquiridos. En el fondo todos han evaluado sumamente necesario volver a conversar sobre el proceso de descentralización y conocer más este traspaso de competencias para poder informarlos a sus bases también, a la y los funcionarios y también poder incidir en los gobiernos regionales cuáles son las necesidades de los distintos territorios. Se evalúa en términos generales de manera positiva como este espacio, recuperación de este espacio de diálogo entre la autoridad y la ANEF y las ANEF regionales, y que esperamos después establecer un espacio formal para incidir en lo que son los análisis de las competencias y también esperamos incidir en cualquier reforma que se tenga que hacer. Asimismo, ANEF trabaja en forma paralela, guiando un proceso de autoformación y de potenciar una visión crítica frente a este proceso para poder mejorar el nivel de propuestas que se levantarán al término de estas autocapacitaciones, en otros espacios paralelos a los encuentros con la Subdere. Hasta el mediodía de este miércoles había una sola convicción en la moneda. El nombre que elegiría el presidente Boric para proponer como fiscal nacional al Senado no podía ser Valencia. Habían existido gestiones fácticas en favor del abogado externo a la Fiscalía desde los 2 intentos fallidos previos. Pero la presión fue resistida. No era el nombre del presidente ni del comité político.
reunía demasiados conflictos de intereses en torno suyo, y su nominación era vista como una afrenta al mundo feminista, y por lo tanto, un contrasentido para un gobierno que se autodefine como feminista. A primera hora de ayer, los votos estaban definitivamente a favor del fiscal nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez. No solo contaban con los votos de una buena parte del oficialismo, sino también de la oposición. De hecho, cuentan las fuentes cercanas, la bancada de senadores de RN había comprometido su apoyo cerrado a Meléndez. Aun cuando el contacto más directo de Ángel Valencia con el socialismo democrático viene de la mano de su compadre, el presidente del Senado Álvaro Elizalde, fue el senador socialista Alfonso de Urresti, hoy de gira con el presidente Boric por la región de Los Ríos, quien habría rescatado el nombre de Valencia, bajo el argumento de que solo una persona externa podría ordenar esta casa. Hecho que permitió que los poderes fácticos del piñerismo y otros hicieran una jugada de última hora, poniendo en jaque a la moneda. A estas alturas, la moneda de cambio era la siguiente: lograr que el gobierno nombrara a Ángel Valencia a cambio de desactivar las acusaciones constitucionales que estaban tomando forma contra la ministra Marcela Ríos y contra el titular del Ministerio del Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Si esto fue así, no se entiende que el gobierno haya transado tal cosa, si basta con un voto de la oposición votara en contra para que se cayeran las acusaciones, critican desde RN. Hasta última hora de la noche ya se contabilizaban al menos 10 votos en contra del candidato de la moneda. En este conteo preliminar había en contra un voto UDI, 4 de RN, 2 PPD, al menos 2 PS y un independiente. No puedo dejar pasar de comentar esta noticia, Ervin, la preocupación que tienen las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público respecto a esta nueva nominación. Es la tercera nominación que genera el presidente Boric, ya que el Senado las primeras dos las rechazó, no ratificó a los candidatos. La preocupación de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público va en relación a que si bien la elección del fiscal nacional es un cargo político, tiene que tener competencias técnicas para poder asumir todo lo que tiene que ver con la persecución penal del país. Por lo tanto, que esto genere rumores de acuerdos políticos, de operadores políticos tratando de posicionar a la más alta autoridad del Ministerio Público, genera muchas preocupaciones. Una, porque en definitiva las asociaciones funcionarios no quieren que haya un retroceso en la justicia, y que en definitiva el centro y la importancia son las víctimas y es el mejoramiento del sistema judicial en Chile. Y obviamente el mejoramiento de todos los mecanismos de persecución penal y las nuevas criminologías que existen. Esta institución ya lleva prácticamente 3 meses sin la máxima autoridad. Por lo tanto, es de extrema preocupación dentro de la institución cuáles van a ser los lineamientos y las definiciones que genere la nueva autoridad, si es que en este caso Ángel Valencia es elegido como fiscal nacional. El presidente Gabriel Boric indultó a 12 personas condenadas por hechos de violencia ocurridos en el marco del estallido social. Asimismo, concedió el indulto presidencial al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna. En un comunicado emitido desde la presidencia, aclaran que el indulto presidencial es una facultad del presidente de la República, consagrada en el artículo 32, número 14 de la Constitución, y en la ley 18.050 que fija las normas generales para conceder. Dentro de los beneficiados, se incluyó un preso político icónico de la región de los lagos, Felipe Santana. Al joven, hoy de 22 años de edad, se le condenó el 2021 a 7 años y 4 meses de prisión por diversos hechos ocurridos en el marco de la revuelta, entre ellos un amago de incendio contra la Catedral de Puerto Montt. Cabe mencionar que durante la misma semana, la senadora independiente Fabiola Campillay había solicitado al presidente evaluar la situación de los presos del estallido social. Por otro lado, durante la alocución, Campillay hizo un llamado a no olvidar a quienes aún continúan en prisión. Esta es una noticia en desarrollo aún, Macarena, puesto que la oposición ha manifestado intenciones de cuestionar esta decisión del presidente que estaba en su programa de gobierno. Así que
Tendremos novedades pronto. Seguimos con las noticias. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, se refirió al proyecto de 40 horas laborales impulsado por el gobierno, explicando que en caso de ser aprobado, la jornada laboral podría cumplirse lunes a jueves. En una entrevista televisiva, Jara explicó que se establece que esta jornada puede ser cumplida, por ejemplo, de lunes a jueves 10 horas, y ahí están cumplidas las 40 horas de la semana. Por otra parte, respecto a la situación de este proyecto de ley, la titular de Trabajo aseguró que se enriqueció por parte del Ejecutivo y los parlamentarios. También hicieron su parte y colocaron algunas indicaciones que se denomina que son así como unos complementos al proyecto. Respecto a los plazos que se manejan para que esta iniciativa de ley pueda ser promulgada, la ministra Janet Jara señaló que quedan 2 sesiones más. Nosotros deberíamos tener estas 2 sesiones esta semana y la próxima, y de ahí el proyecto pasaría a la sala del Senado. Esperamos que se apruebe. Se sabe que en febrero el Congreso tiene cese legislativo y se vuelve en marzo. Entonces en marzo debiera volver a la Cámara de Diputados y salir despachado a ley, aseguró la titular del Trabajo y Previsión Social. Además, Jara aseveró que en cuanto al 6% de cotización adicional, que no va a ir a un pozo, va a ir a su cuenta personal. Un 70% con una lógica directa matemáticamente y un 30% con una lógica de promedios, para que los que más ganan apoyen a los que están en medio o están abajo. Con respecto a las 40 horas, podemos señalar que ANEF está haciendo un trabajo en la mesa sectorial para poder avanzar en conversaciones también para los funcionarios públicos. Si bien el proyecto inicial que está presentado en el Senado no contempla funcionarios públicos, la ANEF ha hecho un trabajo para poder también subirlo a las mesas de negociación y que también este planteamiento se puede aplicar a todas las y los funcionarios públicos, las 40 horas de trabajo laboral. Durante la madrugada del 1 de enero, a pocas horas de comenzado el año, se constató el primer femicidio del 2023 en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos. Carabineros detuvo a un ex uniformado de 22 años luego de que éste confesara el homicidio de su pareja. De hecho, quedó al descubierto a eso de las 4 de la mañana, cuando el exfuncionario acudió hasta el hospital de Osorno para constatar lesiones que atribuyó a una discusión con su pareja. En el recinto asistencial, el hombre reconoció a los funcionarios de salud que minutos antes le había dado muerte a su pareja. Los trabajadores dieron aviso de inmediato a Carabineros, quienes procedieron con la detención del homicida. Asimismo, efectivos acudieron al domicilio que ambos compartían, encontrando el cuerpo de la víctima, la joven venezolana de 29 años, Diana Guaina Jerez. El mediodía del pasado domingo se realizó la audiencia de control de detención del sospechoso, instancia en que Fiscalía solicitó la ampliación de su detención hasta el martes, con el fin de que lleven a cabo diversas diligencias, entre ellas la autopsia de la víctima por parte del Servicio Médico Legal. El magistrado concedió esta petición. El presunto autor del crimen, que fue expulsado de Carabineros luego de dar positivo a un control de drogas, acusó que su pareja lo habría tratado de apuñalar y que él la mató en defensa propia. Lamentablemente, hemos comenzado el año con una terrible noticia, sobre todo estos delitos de femicidio en contra de mujeres, en este caso de una mujer venezolana. Lamentable la noticia, no sé qué más señalar. Lamentable siempre estos casos que empiezan en esta época del año y se van incrementando. Tenemos que hacer un esfuerzo como trabajadores públicos por concientizar a nuestra gente y a nuestro país de que esta es una situación inaceptable. Que es un problema en el cual tenemos que involucrarnos todos, creo. Es un tema país, definitivamente. Seguimos con las informaciones. Esta semana se dio a conocer la nueva línea para la prevención del suicidio. 4141. No estás solo, no estás sola. Parte de las políticas integrales en salud mental enmarcadas en la iniciativa Construyendo Salud Mental. La línea 4141
Es completamente gratuita y se puede llamar desde celulares de lunes a domingo, las 24 horas del día. A través de ella, las personas que estén enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio podrán conectarse con un psicólogo especialmente capacitado que los escuchará y ayudará. Un informe de mortalidad por suicidio publicado por MinSal señaló que durante los años 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia, que las tasas de suicidio presentaron una disminución cercana al 15% a nivel general, a excepción del grupo de mujeres de 20 a 29 años de edad. Sin embargo, desde finales del 2021 se ha observado un incremento a niveles similares a la prepandemia. Según el último reporte de la OMS, Suicidio en el Mundo en el 2019, Estimaciones Globales de Salud 2021, la tasa estandarizada mundial de suicidio para el 2019 de ambos sexos fue de 9/0 por 100.000 habitantes, siendo más alta para los hombres, con 12,6 muertes, que para las mujeres, con 5,4 por 100.000 habitantes. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó hoy el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, que busca la eliminación del acoso y violencia en el ámbito laboral. El acuerdo, que fue impulsado para su ratificación por el presidente Gabriel Boric en abril del año pasado, busca adoptar medidas que fortalezcan los mecanismos existentes en la materia, promoviendo una cultura de desarrollo laboral en condiciones de igualdad, de oportunidades y trabajo decente. En este sentido, considera un enfoque inclusivo que tiene en cuenta la perspectiva de género, reconociendo que la violencia y el acoso afectan de manera desproporcionada a mujeres, producto de factores de riesgo como los estereotipos, la discriminación interseccional, entre otros. Por otro lado, el convenio aplica a todos los sectores, ya sea público o privado, y considera las zonas rurales y urbanas independiente de la situación contractual de las y los trabajadores, elevando el estándar de la normativa chilena en consistencia con las normas laborales internacionales. De aprobarse el tratado en el Senado, Chile se sumará a los 23 países que ya han suscrito el acuerdo y estaría en vigor 12 meses después del registro de su ratificación. Importante tema en la agenda de género para nuestro país. Sí, es un tema que también ANEF ha impulsado harto, en conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores, la aprobación de este convenio 190, y por tanto estamos a la espera de que el gobierno, y en este caso el Parlamento, lo pueda aprobar ya definitivamente y ratificarlo. Estamos a puertas de inicios, de comienzos de estas nuevas lógicas de diálogo social, y esto es muy importante para que se pueda generar e impulsar dentro del Estado. Bueno, seguimos con nuestras informaciones. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció medidas en el Plan de Fronteras Protegidas, las que entraron en vigencia el 1 de enero, debido a la incertidumbre del escenario epidemiológico que presenta China, y que fue la razón por la que se decidió, además, extender de manera preventiva la alerta sanitaria hasta marzo del 2023. La CNRP hizo una revisión y análisis de las medidas para viajeros que está adoptando Japón, India, Taiwán, Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, y se acordó adoptar las siguientes medidas que aplican para viajeros por puertos y aeropuertos. Aumento del testeo aleatorio a viajeros, tanto residentes como extranjeros. Testeo al 100% de viajeros de China capturados por autorreporte. Exigencia de PCR previa al embarque a quienes viajan desde China. Aislamiento por 5 días en residencia sanitaria en casos de positivos detectados. Respecto de la variante BF7, la autoridad dijo que tiene una capacidad mayor de transmisión, lo que implica que finalmente va a llegar a todos lados, y que es lo que hemos visto en China. A la larga se ve que los virus no reconocen fronteras, por lo tanto no es que nosotros vayamos a impedir que ingrese una nueva variante. Lo que hacemos es tratar de detectar lo que está ocurriendo. En esa línea, la autoridad llamó a la población a mantenerse informada de lo que está sucediendo con la pandemia. Nosotros no hemos terminado la pandemia sigue ocurriendo, seguimos en una emergencia de salud pública de interés internacional, y por lo tanto todo lo que nosotros hemos hecho como autoridades y como hicieron las autoridades anteriores para proteger a la población sigue siendo vigente.
En medio de una de las crisis más graves en su historia tras fallos judiciales de alto impacto financiero, el conjunto de ISAPRES exhibe además una salida masiva de cotizantes y una reducción de beneficiarios, según datos públicos recién actualizados a los que tuvo acceso ex ante. Más de 57.000 cotizantes abandonaron el sistema de ISAPRES en noviembre en comparación con igual mes del 2021. Indican datos oficiales de la Superintendencia de Salud revisados por ex ante. La cifra corresponde al saldo neto entre quienes entraron al sistema y quienes lo dejaron. Los números indican tendencias distintas al observar qué sucede por tramos de edad. Las salidas desde las ISAPRES tienen un impacto relativo en los ingresos a FONASA. De acuerdo con estadísticas de beneficiarios, cotizantes más sus cargas, de ambos sistemas de salud civiles se excluyen Fuerzas Armadas y Carabineros. Las ISAPRES experimentan el volumen de afiliados más bajo desde el 2015. La próxima información es en torno al Jardín de la Resistencia, un espacio que se surgió de manera espontánea en el acceso al Metro Baquedano. En medio de la polémica en torno a la continuidad del Jardín de la Resistencia, ubicado en la salida del Metro Baquedano, la cual estaba en duda a raíz de la intervención del espacio anunciada por el gobierno, la empresa estatal finalmente entregó una respuesta. Quien se refirió al tema fue el mismo presidente de Metro S.A., Guillermo Muñoz, quien anunció que se convertirá el jardín construido por los manifestantes como un sitio de memoria. Según señaló la autoridad, el espacio convivirá junto al acceso a la estación para facilitar y mejorar la calidad de los viajes de los usuarios. El plan de Metro contempla habilitar las dos escaleras que hoy se encuentran bloqueadas, mientras una de ellas llevará al Jardín de la Resistencia, la otra permitirá a los pasajeros entrar y salir de la estación. Esta es una situación que finalmente se resolvió por parte de la empresa con bastante respeto respecto de lo que los manifestantes habían construido ahí de manera espontánea como un homenaje a la gente que perdió la vida en ese lugar y en el entorno de la Plaza Baquedano, querida Macarena. Es relevante lo que pudo generar en este caso Metro, esto de también escuchar qué opina la ciudadanía respecto a los espacios públicos, y que se haya podido llegar a un acuerdo. Creo que habla de generar distintos tipos de diálogo y respeto también por las situaciones que se generaron en ese lugar, que representan una gran parte del sentir de los ciudadanos y santiaguinos. Esta semana, el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, interpuso a nombre de dicha institución una denuncia ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, por el denominado Acuerdo por Chile, pacto firmado por los diversos partidos y conglomerados políticos tras intensas negociaciones que tiene como fin la elaboración de la nueva Carta Magna y donde los exconvencionales están inhabilitados para formar parte del nuevo órgano redactor. En este contexto, el texto asegura que el acuerdo vulnera gravemente los artículos 1 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública. Lo anterior se sustenta en dicho tratado internacional que el Estado de Chile suscribió y ratificó, lo que trae aparejada la obligación que todos los órganos y poderes del Estado de respetar y dar debido cumplimiento de sus normas, así como las resoluciones, recomendaciones y observaciones generales emitidas por los distintos órganos especializados del Sistema Protección Internacional de los Derechos Humanos, en virtud de lo mandatado por el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución vigente. En síntesis, la denuncia señala que no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno el hecho de que 24 personas que no fueron elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto para la elaboración de una nueva Carta Fundamental, que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional.
Bueno, este es un tema que yo creo que lo vamos a tratar varias veces en el noticiero, es una noticia en desarrollo, y que obviamente ha generado bastantes resquemores, tanto en el mundo sindical, en la ANEF, como también en la Central Unitaria de Trabajadores, que generaron mucho trabajo en la convención para poder elevar todo lo que tiene que ver con un trabajo decente y elevar, en este caso, a la Carta Magna, todo lo que tiene que ver con los derechos laborales. Interesante tema para seguir debatiendo, ¿no? Vamos con nuestra información siguiente. El Congreso chileno ha aprobado la reforma constitucional que reestablece la obligatoriedad del sufragio en todas las elecciones y plebiscitos, con excepción de las primarias. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ella y su procedimiento de aplicación. Asegura el texto aprobado por el Parlamento por amplia mayoría y que prontamente se convertirá en ley. Por un padrón de 15,1 millones de electores, Chile abandona el voto voluntario que rigió en el país durante una década, entre 2012 y la actualidad, lo que profundizó la crisis de participación de la población, que en algunos procesos estuvo muy por debajo del 50%. La nueva ley debutará con la elección de los 50 consejeros que redactarán una nueva propuesta de constitución, que se celebrará el 14 de mayo próximo. El plebiscito de salida del anterior proceso constituyente del 4 de septiembre pasado, donde ganaron los que rechazaron el texto con un amplio 62%, se realizó con la regla de voto obligatorio y participó cerca de un 85% del padrón electoral. Cabe destacar que el pasado miércoles 4 de enero se publicó en el Diario Oficial el restablecimiento del voto voluntario en nuestro país. Y esas fueron nuestras informaciones por hoy. Sí, les queremos agradecer en nombre de Erwin y mío, desearles un excelente 2023. Muchas gracias. Gracias a nuestros auditores. Estamos esperando hasta el próximo informativo. Los esperamos desde ANEF Informa. Esta es la radio ANEF y esta es nuestro noticiario.